revelaciones sobre el atentado contra el expresidente Donald Trump. En el ataque que casi le cuesta la vida a Donald Trump. Tenemos un problema, tenemos una situación que tenemos que atender. A lo largo de la historia, Estados Unidos ha sido testigo de numerosos intentos de magnicidio contra sus líderes políticos. Estos eventos no solo marcaron momentos críticos en la política estadounidense, sino que también revelaron las vulnerabilidades y desafíos que enfrentan quienes ocupan altos cargos. En este video exploraremos los atentados sufridos por diferentes políticos estadounidenses, el contexto en el que ocurrieron y cómo lograron sobrevivir. También detallaremos los cargos legales que conllevan los intentos de magnicidio y cómo todo el peso de la ley cae contra aquellos que intentan dañar la democracia americana. Ponte cómodo, sube el volumen y suscríbete para más videos como este. El primer intento de magnicidio registrado en la historia de Estados Unidos fue en el año 1835 contra el presidente Andrew Jackson. El 30 de enero de ese año, Jackson se encontraba en el Capitolio de los Estados Unidos cuando Richard Lawrence, un pintor desempleado, irrumpió por primera vez en la historia a la voluntad popular del pueblo norteamericano, intentando asesinar a su propio presidente. Lawrence disparó con 2 pistolas a corta distancia, directo a su objetivo. Lo peculiar de este magnicida es que se descubrió que él sufría de trastornos mentales y creía que Jackson, su jefe de estado, era la causa de sus problemas. Sumergido en delirios, el tirador gatilló contra el presidente, pero debido al corto alcance de sus 2 pistolas, Jackson sobrevivió al ataque y no fue herido por la bala. Richard Lawrence, el primero en intentar terminar con la vida de un político de máxima autoridad en su país, fue declarado inimputable por razones de trastorno mental y confinado a un manicomio. Llegado el año 1912, el expresidente Theodore Roosevelt también fue víctima de un intento de asesinato. La historia de los intentos golpistas recién estaba empezando en los Estados Unidos. Este ataque, siguiendo un patrón que más adelante en este video volveremos a nombrar, sucedió mientras realizaba una campaña política para su candidatura del que sería su tercer mandato. Roosevelt fue apuntado y disparado directo en el pecho por un hombre llamado John Flaman Schrank. Lo verdaderamente escalofriante fue la razón por la que se realizó este intento de magnicidio. John era un inmigrante alemán que había llegado al continente americano huyendo de la terrible situación de Europa por las inminentes guerras y tensiones políticas. Adaptarse a una nueva vida puede ser realmente estresante y a algunos puede generarle incluso delirios por agotamiento y tristeza. El día del intento de asesinato a Theodore Roosevelt, el inmigrante alemán reveló lo más inimaginado por todos. Alegaba haber tenido una visión en la que el fallecido presidente William McKinley le ordenaba matar a Roosevelt. Perseguido por las imágenes de sus sueños, John decidió disparar directo al cuerpo del candidato al presidente en su evento de campaña. La bala impactó, aterrorizando a todos, pero a pesar de la herida, Roosevelt insistió en dar su discurso de campaña antes de buscar atención médica. El discurso, que duró 90 minutos, se conoce como el discurso de 50 páginas, porque el manuscrito del mismo y una caja de lentes en su bolsillo amortiguaron la bala, salvándole la vida milagrosamente. John Flaman Schrank fue declarado, al igual que en el caso anterior, como trastornado mental y confinado a un hospital psiquiátrico. La década de los años 40 fue oscura en todo el planeta, pues no sería diferente para Norteamérica, ya que en el año 1945 el presidente Franklin D. Roosevelt sobrevivió a un intento de magnicidio realizado por Giuseppe Zangara. Este hecho, sin embargo, dejó otra víctima fatal, terrible para la historia de Chicago. Las apariciones públicas no resultan del todo bien para las figuras políticas en los Estados Unidos. En este caso, se trató de un inmigrante italiano que durante una aparición pública de Franklin Roosevelt en Miami disparó 5 tiros, hiriendo a varios asistentes, y para tristeza absoluta de su pueblo, acabó con la vida del alcalde de Chicago, Anton Schirmack. Otros casos como este, con víctimas que fallecen por fuera de los planes del atentado, veremos más adelante en este video. Si te gusta este contenido, no olvides activar la campanita de suscripción. Con respecto a Franklin D. Roosevelt,
él resultó ileso en esa tarde gris, para tranquilidad de muchos. Por su parte, el italiano Giuseppe Zangara fue arrestado y tras un juicio rápido fue condenado a muerte por el asesinato de Anton Cermak y ejecutado en la silla eléctrica. Un trágico final para un trágico acto. Apenas 5 años después, en 1950, el presidente Harry S. Truman fue blanco de un intento de asesinato por parte de 2 nacionalistas puertorriqueños, Oscar Collazo y Griselio Torresola. El 1 de noviembre de ese año, ambos hombres intentaron asaltar la Blair House, la residencia temporal de Truman, con el objetivo de asesinar al presidente y llamar la atención sobre la causa de la independencia puertorriqueña. Durante el enfrentamiento, Torresola fue abatido por la seguridad que protegía el lugar y Collazo resultó herido y arrestado eficazmente. Truman, que estaba en la residencia en ese momento, logró salir ileso en lo que pudo haber sido un terrible día para América. Collazo primeramente fue condenado a muerte, pero su sentencia fue conmutada por cadena perpetua, ya que no llegó a atacar a su víctima. Uno de los casos más polémicos y conocidos es el del presidente Richard Nixon, quien también enfrentó un intento de magnicidio en 1974. Continuando con el patrón ya visto anteriormente, Samuel Vick era un hombre con un historial de enfermedades mentales. Este hombre intentó secuestrar un avión con la intención de estrellarlo contra la Casa Blanca. El 22 de febrero, Vick se dirigió al aeropuerto internacional de Baltimore, Washington, armado con un revólver y una bomba casera. Tras matar a un oficial de seguridad y herir a otros, Vick fue herido por la policía y se suicidó antes de poder llevar a cabo su plan. Esto demuestra que siempre habrá víctimas en un intento de realizar actos terribles. Por suerte, Nixon no llegó a estar en peligro inmediato, pero el incidente destacó las vulnerabilidades en la seguridad aérea. Un año más tarde, en 1975, el presidente Gerald Ford fue objeto de 2 intentos de asesinato en menos de un mes. El primero ocurrió el 5 de septiembre en Sacramento, California, cuando Lanith Squeaky Fromm, miembro de la secta de Charles Manson, intentó dispararle con una pistola semiautomática. Sin embargo, el arma no disparó y Fromm fue rápidamente detenida y condenada a cadena perpetua por intento de asesinato de un presidente. El segundo intento tuvo lugar el 22 de septiembre en San Francisco, cuando Sarah Jane Moore, una ex informante del FBI, disparó un revólver contra Ford desde una distancia corta. Para alivio de su seguridad, lograron intervenir y desviar el disparo, salvando al presidente Ford. Jean Moore también fue condenada a cadena perpetua por intento de asesinato. Llegamos al año 1979, cuando el presidente Jimmy Carter enfrentó una amenaza seria para su vida. Raymond Lee Harvey, un hombre con antecedentes penales y problemas mentales, se presentó en Los Ángeles con una pistola y la intención de asesinar a Carter durante un meeting. Nuevamente, un espacio público fue elegido como escenario. El intento de magnicidio fue frenado justo antes de que su autor realizara su obra. Pero lo terrorífico fue que cuando apresaron a Raymond Harvey, reveló algo abrumador. Afirmó que formaba parte de un complot más amplio, que este no sería el fin de su acto. Las investigaciones fueron realizadas con profundidad sobre los dichos del apresado y si bien no encontraron evidencia suficiente para respaldar sus afirmaciones, la seguridad del político se duplicó. Harvey fue sentenciado a una pena menor por posesión de armas y liberado después de cumplir su condena. Otro caso que frenó al mundo entero fue el del día 30 de marzo de 1981, cuando el presidente Ronald Reagan sobrevivió a un intento de asesinato por John Hinckley Jr., quien disparó 6 balas contra Reagan mientras salía de un hotel en Washington, D.C. Esta premisa pondría los ojos del planeta entero en el intento de magnicidio al presidente de los Estados Unidos de América. A diferencia de otros casos, Reagan logró ser impactado en el pecho. Al igual que su secretario de prensa, James Brady, fue gravemente herido junto con otros 2 oficiales. La situación era realmente terrible, pero lo más descabellado fue la razón que impulsó al victimario, lo que dejó perplejo a todos. Y es que el sujeto que disparó e hirió varias víctimas afirmó que su motivación era impresionar a la actriz Jodie Foster,
con quien estaba obsesionado y de la que decía estar enamorado. Hinckley fue declarado no culpable, comprendido como paciente psiquiátrico y confinado a un hospital de especialidad, lo que provocó una revisión significativa de las leyes de salud mental y armas en los Estados Unidos. ¡Hey! Has llegado al caso más impactante que tenemos para ti. Si es que viste hasta este punto, es porque nuestro contenido está realizado a la medida de tus gustos. Gracias y continuemos. Finalmente, llegamos a julio de 2024, con el impactante caso del intento de asesinato al candidato más controversial de la historia de Estados Unidos de América, el expresidente Donald Trump. En un acto público de campaña, Trump se transformó en el blanco de un intento de asesinato por Thomas Matthew Crooks, un joven de 20 años que resultó ser todo un enigma para el mundo entero. Durante un meeting en Nueva York, Crooks disparó contra Trump desde una planta manufacturera a unos cientos de metros. La bala rozó al candidato republicano, pero impactó a una mujer que fue herida y trasladada inmediatamente al hospital. Rápidamente, el tirador de apenas 20 años fue abatido por las fuerzas de seguridad y se descubrió que Crooks llevaba consigo explosivos, como una opción B de sus planes de asesinato. El muchacho enfrentaba cargos de intento de asesinato, posesión de armas explosivos y terrorismo. Quien en su juventud había ganado los premios de estrella en matemáticas y ciencias, se transformó en un peligroso hombre para la democracia del norte del continente. El incidente generó una enorme conmoción y llevó a una investigación profunda sobre los motivos de Thomas Matthew Crooks. En cada uno de estos casos, los responsables enfrentaron cargos legales severos. Los intentos de magnicidio se consideran delitos extremadamente graves en Estados Unidos. Los cargos más comunes incluyen intento de asesinato, conspiración para cometer asesinato, posesión ilegal de armas y en algunos casos terrorismo. Las penas pueden variar desde largas sentencias de prisión hasta la pena de muerte, dependiendo de la gravedad del ataque y las leyes del estado donde ocurrieron. Además, los perpetradores pueden ser acusados de lesiones agravadas si resultan heridos de otros individuos durante el ataque. La seguridad de los líderes políticos es una prioridad crucial, y estos incidentes han llevado a mejoras significativas en las medidas de protección, desde la implementación de protocolos de seguridad más estrictos hasta el uso de una tecnología avanzada para prevenir futuros atentados. Sin embargo, la amenaza de la violencia política sigue siendo una realidad, y la vigilancia constante es esencial. Mientras recordamos estos eventos, también debemos reconocer la importancia de la unidad y la paz en nuestra sociedad, trabajando juntos para asegurar un futuro seguro para todos. Y recuerda, Ley Doctor es el sitio donde el conocimiento jurídico tiene el lugar que se merece.